Arrancamos con un nuevo bloque de Laberinto de Voces. El otro día tuve ahí una experiencia con un mosquito en el patio de mi casa. Me acerqué y dije, ¿de qué color son las patitas? Y dije, ¿será Aedes o no? Y justo ahí, temática del programa, el dengue, el sí, no. ¿Qué onda, Pau, con el dengue? Deberíamos estar escuchando campañas oficiales, todo prevenir. Ahí estamos, exactamente. Muy buena tu pregunta, esa que te hiciste reflexionando. Ojalá las mucha gente patitas? se la Está empiece bien con lo a de las hacer. patitas, ¿no? Está bien con lo de las patitas. Vamos a ver, viste que ahora ya estamos en una época en la que empieza a acercarse el calorcito, nos empezamos a sentir más a gusto, estamos contentos muchos de los que padecemos el frío, pero al mismo tiempo es una época en la que tendríamos que estar mirando ciertas acciones y ciertas reflexiones respecto de cómo prevenirnos antes de la hecatombe, ¿no? Siempre en esta época debería empezar a enunciarse que estamos en el momento justo para que empiecen a reproducirse mucho estos mosquitos que son vectores no solo del dengue, sino de muchas otras enfermedades. Yo ya vi mosquitos. Ya los viste, ya los encontraste. Bueno, justamente eso es lo que en algún punto nos va a encontrar frente a la situación de ponernos en alerta. En una alerta que nos permita accionar y no temer, sino asegurarnos de ciertas acciones que dependen de nosotros, de forma individual. Para empezar, preguntarnos y asociar al dengue como una enfermedad viral que no es el mosquito. Vieron que mucha gente dice, uy, hay un dengue. Bueno, tenemos que entender que el mosquito es alguien más que padece esa enfermedad, ¿no? El mosquito es un vector. Esto significa que adquiere la enfermedad cuando pica a alguien que tiene la enfermedad y después la va a llevar a otra persona a través de la picadura también. Entonces ahí es donde debiera estar nuestro foco más importante de atención para la prevención. Conocer al mosquito, conocer cómo se reproduce, conocer de qué manera, de algún modo, podemos evitar que crezca la población de Aedes. El Aedes es un mosquito chiquitito que tiene las patas con manchas blancas, como decía Seba hace un ratito, y que nos permite identificarlo por eso. Pero además tiene ciertas conductas diferentes que otros mosquitos, porque las hembras desovan en espacios donde hay agua acumulada, pero agua limpia, no contaminada ni estancada hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros ver? En lugares donde se puede acumular el agua de lluvia, por ejemplo, o agua cuando limpiamos, como tapitas de gaseosa, gomas, lonas de pileta, espacios donde haya juguetes, todo lo que pueda acumular, aunque sea poquita agua, las hembras lo encuentran como un lugar muy valioso para depositar sus huevos entre la superficie del agua y el contacto con la pared vertical de esas tapitas o lugares. Yo he visto platitos debajo de las macetas. Platitos, eso totalmente. Es muy común poner, ¿no? Sí, totalmente. Todos los lugares que puedan acumular poquitita agua y que esa agua sea limpia, quieta, tranquila, sin movimientos, son candidatos a que las hembras lo encuentren como atractivos para desovar. Y en esos lugares los huevos son oscuritos y solamente necesitan que se den las condiciones para eclosionar, para nacer estos mosquitos. Una vez que se produce esa eclosión, lo hace en temperaturas como las que estamos teniendo ahora. A partir de los 14 grados, los huevos pueden eclosionar y sentir que es la temperatura adecuada para empezar su ciclo de vida fuera del huevo. Y ahí, ¿qué pasa? Estos mosquitos pueden llegar a distancias menores, es decir, desde el lugar en que eclosionan, 150 metros nada más es lo que van a trasladarse. Este es un dato muy relevante para pensar cuando ya lleguemos a esa instancia en qué acciones podemos tomar nosotros a la hora de organizarnos, ¿no? Pero nos interesa analizar esta enfermedad, como otras que venimos trabajando en esta columna, desde pensar también ¿por qué son tan ineficaces las acciones que se toman cuando surge la epidemia año tras año, cada vez como un brote más activo y con más personas que la padecen? Y ahí aparecen un montón de causas que no tienen que ver solamente con conocer al mosquito. Por un lado, causas ambientales. Ahí nos importa mucho traer un concepto que es el de cambio climático, que
particularmente en este gobierno está siendo muy, tergiversado y desconocido y vapuleado, entonces dejamos de tener acceso a información crítica sobre esto y no entendemos que además del aumento de la temperatura a nivel global, el cambio climático genera otros cambios en las condiciones, como por ejemplo cambiar la composición de los suelos por las actividades agrícolas que tenemos, o a través de la deforestación generar que las lluvias se acumulen más, puedan permear menos y generar más ambientes para que estos mosquitos puedan de algún modo tener como más lugares en los que se pueden reproducir fácilmente. Entonces, pero a ver si te estoy siguiendo, Dale. Pau. O sea, una cosa es, hablamos de campaña de prevención o de los efectos que puede llegar a tener el dengue como tal, pero vos lo que estás haciendo es, a ver, busquemos un poco las causas o... Busquemos las causas por las que todavía, después de una historia súper larga, no podemos controlar año tras año la epidemia que surge cada vez con más casos, ¿no? Ya sabemos cómo es el mosquito, ya sabemos cómo se reproduce, sabemos que debiéramos tener más campañas activas en este momento. Sin embargo, año tras año tenemos una cantidad de casos mayores y nos encontramos con estas situaciones, con que el desconocimiento es más profundo y con que además hay otros elementos para pensar respecto de por qué algunas personas tienen más dengue que otras, ¿no? Te quería hacer una preguntita ahí. Sí. Vos dijiste a partir de los 14 grados por ahí ya empiezan las larvas o como se llame. Si vos tenés una baja temperatura, como las que estamos teniendo, 4 grados de mínima, eso no le pasa nada, digamos, sigue en su estado larvario hasta que nazca. Exacto, porque una de las condiciones clave para que pueda eclosionar el huevo y sentir que tiene las condiciones necesarias para seguir en su desarrollo larvario a vida adulta, tiene que ver con la temperatura. Entonces, por debajo de los 14 grados no es una condición adecuada y por eso en invierno nunca tenemos dengue. Pero no se muere, queda ahí o... Queda ahí Claro. persistente hasta que esas condiciones se den. Claro. Esa también es la razón por la que sí seguimos teniendo dengue, Claro, porque cada no lo vez mata. más, cada vez más trasladado en la línea, en la curva temporal hacia meses de fin de año o hacia meses de inicio de año. Por eso el momento de, digamos, generar campañas masivas para la concientización es ahora, cuando empiezan a darse estas temperaturas más promedio, ¿no? No en un día esporádico. Bueno, y volviendo, seguimos con otra de las causas que es un factor común en todas las enfermedades que venimos analizando y que tienen que ver con el nivel socioeconómico desigual, ¿no? ¿Cómo pensamos esto? La falta de acceso al agua potable, que genera que las condiciones de extracción de agua se den de maneras particulares y justamente se guarden, se reserven en recipientes de agua, a veces no protegidos. Por otro lado, la falta de acceso a un empleo que permita tener condiciones mejores para tomar decisiones sobre aquello de lo que se consume. La falta de acceso a la educación que hace que a su vez no se tengan herramientas para tomar mejores decisiones. Siempre la mayor vulnerabilidad se da en las poblaciones que tienen pobreza y menor acceso a la información, a los recursos también, ¿no? Claro. y a la higiene, por supuesto. Y por otro lado, también es muy relevante pensar en que el fracaso y la falta de eficiencia en las campañas tienen que ver con la falta de un acceso a una salud pública que no solo invierte en la promoción y prevención de las enfermedades, en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, sino además en el sostenimiento de un sistema de salud que pueda responder a esas epidemias, ¿no? Actualmente estamos en un contexto que a través de la desregulación de las obras sociales, mucha población migró al sistema público de salud y cada vez el colapso es mayor. Los epidemiólogos creen que la forma más radical de atender a este tipo de epidemias no es resolver de manera transitoria cuando emerge una epidemia y decir, bueno, frente a esta epidemia hago esta acción, sino invertir en las condiciones de vida para no llegar al desencadenamiento de una epidemia que tenga tantos pacientes que al mismo tiempo colapsan el sistema de salud. Entendemos que no es esa nuestra situación, que no hay un gobierno mirando a la mayor parte de la población e invirtiendo en el sistema público de salud y en las medidas preventivas, pero esa debiera ser la situación para saldar esta epidemia año tras año. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos sentamos
a esperar que pase y que nos piquen rezar, todos claro. los Aedes. Bueno, Es una opción. es una opción. Hay gente que lo hace. Que tal vez lo hace. Pero un poco más ameno sería pensar que sí podemos tomar algunas acciones individuales, y estas, por ejemplo, tienen que ver con este dato que yo les comentaba al inicio y que tiene que ver con qué poquita es la distancia que este mosquito puede volar para transmitir de una persona a otra la enfermedad. En las zonas urbanas podemos pensar que está en la manzana, ¿no? Exactamente, tiene que ver justamente con el radio de la manzana. Entonces, con esta condición hay ciertas medidas de organización que podemos tomar a nivel comunitario chiquito en nuestro barrio, en nuestra manzana, con nuestros vecinos, y que tiene que ver fundamentalmente con poner atención a estas conductas reproductorias que tiene el mosquito. Entonces, el descacharreo, la limpieza, el poner atención a aquellos lugares donde se puede juntar agua, es la medida más efectiva que podemos tomar desde nuestros lugares sin esperar la acción de un gobierno que nos preste un poco más de atención, ¿no? O sea, ese es el piso básico. Pero a veces estás en tu casa, te viene una oleada de mosquitos. Vos decís, ¿cuánto cacharro hay ahí? Sí, Tengo que entrar a claro. la casa de todo el barrio. Es ¿viste? que vos pensás que no solo es el descacharreo en términos de lugares muy visibles en los que se puede acumular agua. Si vos tenés una maceta y solamente tenés ahí plantitas, aunque sea de una suculenta chiquitita, también ahí se puede acumular agua. Entonces tenemos que ampliar nuestra mirada respecto de cuáles son esos lugares. No esperamos que en todos los lugares haya alcantarillas donde se acumula gomas de autos viejas, que no son habituales en todos lugares. Sí empezar a revisar qué lugares hay en mi casa que pueden ser activos focos para que se reproduzca la Aedes. Claro, los bebederos de los animales. Totalmente. Ahí tenés terrible, un foco claro. altísimo. Yo escuché a modo de consejo que los platitos que estaban debajo de la maceta poder agregar arena, porque la arena es inerte, no absorbe agua, solamente en el grano de arena solo en su contorno. Entonces la planta puede absorber el agua de la arena húmeda sin necesidad de que haya agua. Claro, simula un ambiente más natural. Tal cual, sí. Y eso permite que no se acumule tanto. Está bien ese tip Sí, de la muy arena. bueno. Si te lo tiro Sí, ahí, yo lo tú. tenía. Muy Es la bien, información Beto. que tengo por ahí volando que en vez de Sí, ocuparme de otras cosas. Claro. Beto, no hiciste esto. Pero Hay vos que sabías. poner Puse arena. No, pero está bueno. Yo Yo estudié construcción acá como Seba también, y bueno, la arena es de núcleo seco de perímetro mojado, entonces no te absorbe. Claro, y además te permite no estar pendiente todo el tiempo, porque no solo tiene que ver con cuando vos regás, sino que llueve Claro. y ya se acumula. Entonces Claro. eso libera tu tensión continua de estar mirando todo el tiempo los platitos, ¿no? Tal cual. Está muy bien. Así que bueno, entramos con colorcito, temporada, hay que estar atento a la agüita que se junta y se estanca. Y después, digamos, vos hablaste antes de que de cara a diciembre, digamos, estos meses empieza a ser cada vez más álgido, digamos, y culmina en el verano. Sí, culmina en el verano, cada vez se va corriendo más el rango y ampliando. Es como cuando... Empieza antes, termina después. Exactamente. En general, el año pasado, la epidemia más activa, como el brote más activo, se dio en febrero del año pasado, pero los primeros casos surgieron en octubre y terminaron en abril. Entonces Claro. se dio con mucha amplitud la cantidad de meses en los que se Medio año, reproduce. pues. Sí, exacto. Y es importante estar atentos también a que en las comunidades en las que esta situación no es habitual, prestar atención a las acciones y demás, puede prolongarse todavía más esa amplitud. Y, bueno, y en nuestra sentada siempre le gusta, viste, las preguntas difíciles, pero no Beto te tira una pregunta que te mata, ¿no? Acá no yo te quiero matar, pero digo, la tendencia es que dengue haya todo el año, Sí. digamos. En realidad no De podemos... octubre a febrero a marzo. Claro, no es todo el año, salvo que el cambio climático Claro. siga acrecentando las temperaturas globales y los promedios que nos van generando cada vez un clima más tropical, nos ubiquen en un rango en el que no tengamos estos fríos. O sea, con este frío de bajas temperaturas, aunque sea en un periodo de tiempo, ahí es imposible que se dé la reproducción de la Aedes. ¿Sí? Entonces tiene que darse las condiciones adecuadas para la reproducción en términos de temperatura, y eso todavía no nos afecta a nivel global en todo el año.
Bien, la segunda que tenía es el cuadro. Es un cuadro febril, digamos, no es mortal, pero puede complicarse el cuadro. Está muy bien esa pregunta, porque en realidad la sintomatología, cuando una persona empieza con los primeros síntomas, que serían los primeros 3 o 4 días, se parece mucho a una gripe, porque uno tiene un cuadro febril, tiene dolores musculares y articulares, puede llegar a tener erupciones en la piel, pero no se da en la mayoría de los casos, pero con el correr del tiempo esos síntomas, sobre todo el dolor articular y muscular, se acrecienta mucho, inmovilizándote incluso, porque es tanto el dolor que uno siente la imposibilidad de trasladarse o moverse como habitualmente hace. Sí se puede complicar con riesgo de vida cuando se da una condición de segunda vez que uno padece el virus. Y como hay distintas cepas, también se tiene que dar una combinación entre las cepas, porque lo que hace la gravedad es que vuelvas a padecer la misma situación. No es tan frecuente que se dé justamente que te contagies de la misma cepa 2 veces, pero ese cuadro se puede dar y eso genera un cuadro de dengue hemorrágico, que es la enfermedad que se considera más grave. Por eso es tan importante atender a las campañas de prevención y de promoción de la salud, entendiéndolas como una herramienta para que la gente conozca lo que puede pasar en el caso de que no controlemos la reproducción de otro ser vivo. O sea, esa es la clave, ¿no? Es más importante controlar que no haya dengue a vacunarse. Totalmente. Claro. La Porque clave, uno dice, bueno, me claro, vacuno, estoy tranqui. No, y te agarra otra cepa y... Totalmente. La clave está en el control del vector, como en casi todas las enfermedades que son transmitidas por un vector, como el mal de Chagas, por ejemplo. Controlando el vector hay una perspectiva mucho más real y eficiente respecto de que la enfermedad pueda estar controlada. Pero no quiero ser malo, pero está difícil controlar cualquier cosa. Y sí, no es se puede verdad. controlar nada en este Es momento. verdad, estamos en un tiempo en el Es un que... tsunami de problemas. Tipo. Es un tsunami de problemas, pero yo creo que hay algo que nos falta desde la cultura, digamos, personal, propia, que es entender a la salud como un problema colectivo, ¿no? Y que esto que vos podés tomar como una acción en tu casa puede protegerte a vos y a los otros. Eso es algo que no debiéramos posponer, es como prioritario, porque sin eso que vos podés hacer, todo lo demás se vuelve un problema todavía más grande. Qué tema que no estaba el dengue cuando estaba Ramón Carrillo, ¿no? O sea Ay, que no, sí. no podemos citar a Ramón Carrillo para el dengue. Todavía no, todavía y, no. ¿Y vacunación sí? Mira, la vacunación siempre es efectiva, nosotros somos pro vacunación siempre, la vacunación hace bien y genera con el tiempo y si más personas se vacunan el concepto de inmunidad de rebaño, pero eso tiene que ser progresivo y tiene que darse a nivel comunitario, entendido también como un concepto de salud colectiva. Todavía no todas las personas tienen la posibilidad de vacunarse, no están disponibles en todas las jurisdicciones, entonces todavía no es una medida tan efectiva como el control del vector. Bueno, yo me saqué todas las dudas. Buenísimo. Pregúntale, No, ¿cómo hermoso. fue como una consulta? Me duele acá. Te mando Muy un mail bien, con muy las bien. dudas. Chicos, yo tengo un avisito para pasar, si me Pero permiten. claro. Perfecto. El viernes 3 de octubre en la Universidad de Buenos Aires estamos organizando la 4ª jornada de perspectivas críticas para la enseñanza de la salud, a la que están invitados todos los docentes de biología, de química, estudiantes de profesorados de esos 2 profesorados y toda la población que quiera asistir. Vamos a tener 3 conferencistas que van a trabajar sobre la desigualdad social y cómo eso de alguna manera es el factor más relevante para entender a las enfermedades. Después vamos a tener un epidemiólogo que va a trabajar sobre las intoxicaciones, por ejemplo, de monóxido de carbono, que todos los años traen nuevos casos y que también afectan con mayor énfasis a las poblaciones vulnerables. Y una epidemióloga especialista en dengue, que va a trabajar también desde la mirada de la epidemiología crítica que considera estas variables. Y por la tarde, todas estas conferencias las vamos a trabajar en un taller con todos los docentes que quieran participar para ver cómo toda esa información puede ser traducida en secuencias didácticas para trabajar en el aula con los pibes y las pibas en el nivel secundario. Así que están todos invitados. Repetimos. Vamos, reiteremos. Sí. Es el viernes 3 de octubre desde las 9:30 de la mañana a las 17 horas
va a haber estas 3 conferencias y una mesa de trabajo con docentes y estudiantes de profesorado en el edificio Cero Más Infinito de Exactas Ciudad Universitaria. Hermoso. Bien. ¿Y hay un lugar que pueden buscar la oyentada, una página, un Instagram? En realidad pueden escribirme a mi Instagram porque no tenemos un lugar todavía Por ahora. activo, que es mi nombre, Paola Fernanda Rosales. Bueno, perfecto, listo. Hermoso. Hicimos invitación, todas las dudas, consultas. ¿Alguna duda más, Eva? ¿Vos que te quedó alguna pregunta por hacer? Es el momento. Ya no me animo, se nos fue el tiempo. Pero me guardo para la próxima.